Las empresas han sido conmocionadas esta semana por los el sector empresario, pero vamos al otro costado. Los empresarios y las empresas siguen trabajando, más allá de que haya empresarios involucrados en maniobras de corrupción. Hay distintas actividades en los sectores de la producción, ¿verdad? Uno son los fondos previsionales. Exacto. Bueno, un poco la situación de lo que es la previsión social a nivel nacional es una de las cuestiones, me parece que va a ser un desafío en estos próximos años, sobre todo en el marco del consenso que el gobierno está trazando con el FMI, de tratar de aminorar el déficit fiscal, y la cuestión previsional, las cuentas del ANSES, son un desafío importante, sobre todo porque en los últimos años, en los últimos 10 años podríamos decir, se han sumado una cantidad de beneficios significativa. Por ejemplo, uno puede hablar de 3.700.000 nuevos jubilados por moratorias, casi 4 millones de personas, de beneficiarios, en este caso de la asignación universal por hijo, 400.000 pensiones no contributivas y la nueva pensión universal de adulto mayor, a la cual también habría que sumarle todo el desafío de la reparación histórica que se va haciendo progresivamente y que se utilizan fondos de lo que fue el blanqueo o el sinceramiento fiscal que recibió el gobierno. Todo esto impone un desafío enorme en materia de gasto y sobre todo porque son programas y beneficios otorgados a largo plazo y los cuales ya luego no se puede hacer muchas deducciones sobre ese tipo de beneficios ya conferidos. ¿El FMI pide que esto se achique? Una de las metas es sobre todo el aquietamiento en lo que es la movilidad, ¿no? Ahí hubo una discusión sobre las leyes de movilidad. La discusión acá tiene que ver con que uno debería dejar una regla de largo plazo, porque en definitiva la previsión social es un mecanismo de ahorro de largo plazo, las reglas de juego deberían estar definidas también a largo plazo y nosotros ya tuvimos en los últimos 10 años 2 modificaciones, en 2008 y 2017. La fórmula actual de alguna manera compensa a la movilidad previsional por variaciones del índice de precios al consumidor en mayor parte y en un 30% lo que es, con un 30% de ponderación, digo, la evolución de los salarios de los trabajadores estables, que serían los más productivos, los formales de la economía. En esta comparación de 2 reglas de movilidad, depende por ahí el contexto económico, cuál de las 2 es más beneficiosa para los jubilados. La primera regla tenía un problema, me parece, en el marco de este desafío de largo plazo con el FMI, que es el tema de que dependía mucho de la recaudación tributaria, con lo cual, si la economía crecía, las jubilaciones aumentaban mucho y se corría el riesgo de sustentabilidad, sobre todo en el régimen. Esta nueva regla por ahí puede ser mejor al ajustar sobre todo por inflación y algo por la productividad de los trabajadores, si se piensa que, por ejemplo, 2018, 2019 van a ser años difíciles para la economía, 2008 va a cerrar en un terreno... 2018 va a cerrar en un terreno, digámosle, ya de recesión con alta inflación. La inflación prevemos que va a ser más o menos el 31% anual con esto que ha pasado en este último mes. Y 2019 será un contexto donde hay que tratar de revertir este periodo contractivo. Pero lo que se puede ver es que con esta nueva regla de movilidad, en 2019 seguramente las jubilaciones van a aumentar más que con la regla vieja, porque es muy procíclica la regla anterior y aumentaban mucho cuando el PBI crecía, pero también se contraían en el mismo sentido cuando estábamos en años malos. O sea, esto dentro de todo el panorama oscuro que tenemos es una buena noticia para nuestros jubilados. Sí, yo creo que es una buena noticia, sobre todo en el contexto de nosotros ahí hacíamos la comparación para el año que viene. Esperamos que por el rezago que tiene la nueva fórmula compense la pérdida del poder de compra que va a tener este año y en todo caso la comparación esas son 8 puntos porcentuales de aumento más que la fórmula anterior. Es decir, que yo creo que acá en base a estas estimaciones, si pensamos que la inflación puede bajar un poco, el año próximo seguramente las jubilaciones con esta fórmula le van a ganar a los precios y van a compensar la pérdida que están teniendo en 2018. ¿2019 será un año espejo o hay que aventurar o podemos ilusionarnos con un pequeño despegue? Y el primer trimestre seguramente va a ser un año todavía de contracción económica, hay que ver un poco luego qué ocurre en algunas instancias, por ejemplo lo que es las negociaciones salariales, que van a probablemente generar algún efecto final sobre la inflación que pudiera tener ese año, pero la perspectiva es que si la economía se logra encauzarse y logra
de alguna manera estandarizar las variables macroeconómicas en un nivel sustentable, puede tener una recuperación, sobre todo en el segundo semestre del 2019, y empezar a ver algunos indicadores en mejores resultados de lo que estamos viendo este año. Amigo, ha sido un placer tenerlo en el programa como siempre, en esto que llamamos Espacio Ieral, nosotros donde ustedes vienen tan gentilmente los viernes para exponer temas de la coyuntura económica.